todos, que el Señor les bendiga en esta mañana grandiosa. Sabemos que estamos a la expectativa de muchas cosas. El Señor ha venido haciendo en este tiempo cosas que no esperábamos, pero que sí esperábamos. Eh, Esperamos que esta mañana sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros conforme a lo que Él quiere. Que sea el Señor obrando en su vida, en la de nosotros, a nosotros como hijos, como papás, como hermanos, como tíos, como pastores, como todos. Que sea el Señor abriéndonos el entendimiento, porque necesitamos ser entendidos en las cosas del Señor. Entonces, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Padre. Padre, en esta mañana nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Rey de Gloria, que seas tu Espíritu Santo tomando el control de nuestra vida, Padre. Que seas tomando el control aún de las comunicaciones, papá, para que no hayan interferencias, para que no hayan cortes, Señor, sino que seas tú obrando aún allí, Señor. Gracias por la tecnología, porque de cierta manera debemos de ser diligentes en la forma en que le damos un uso, Señor. Esta mañana te damos a ti la gloria, Señor, porque nos aprovechamos de eso, Señor, de una buena herramienta que nos da, Señor, para interactuar, para no perder la comunicación con la Grey, con la iglesia, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, Rey. Por eso hoy te damos a ti, gracias, papá, y te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo, porque sé que tú vas a tener el control esta mañana, Rey. Te bendecimos, Dios, te damos gracias a ti por esta mañana. Bienvenido, mi pastor Gabriel. Gracias, mi pastor. Dios les bendiga, mis amados, en esta mañana. Qué bendición que tengamos la oportunidad de estar en su casa, en su lugar de trabajo, donde su merced se encuentra. Gracias al Padre porque su bendición ha estado hasta el día de hoy con nosotros y seguirá estando. Ahora, como decía el pastor, eh, mirarnos como hijos, tener la identidad del Padre, porque ahí está el secreto. Cuando tenemos la identidad del Padre, inmediatamente los recursos del reino se establecen en nuestra vida. Muchas gracias, mi pastor. Bueno, vamos a entrar en detalle. El Señor esta mañana nos ha dado buenos días para todos. Javier, buenos días. Juan David, veo a Teresa, veo a Edison, veo a Lina. No sé a quién más veo por ahí, pero gloria a Dios por los que se están conectando y por los que se van a conectar. Sabemos que el Señor tiene una palabra para cada uno de ustedes, de una manera diferente, pero igual es para cada uno de nosotros. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. La palabra es muy clara. Esta mañana vamos a hablar de una palabra que el Padre nos dio, es el código de un guerrero. ¿Qué es un código, pastor? Bueno, son normas u ordenanzas establecidas por un país. Ejemplo, el código de policía, el código civil, el código penal. Son normas establecidas para que haya un funcionamiento correcto. ¿Para que haya un qué? Funcionamiento La correcto. Biblia es un manual para que haya un funcionamiento correcto en nosotros. Esta mañana, lástima que bueno, por el tema de pandemia no pudimos estar en la iglesia, pero me gustaría preguntarle a muchos ahí, ¿sabemos cuál es el manual que el Señor nos dio y si lo estamos aplicando a nuestras vidas? ¿Entendemos este código? Vamos a ir a Primera de Crónicas 11. Primera de Crónicas 11. Dice David, rey de Israel y sus valientes. Dice en 11:1-3, pastor. Dice la palabra del Señor. Entonces todo Israel se congregó ante David en Hebrón para decir: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya. Porque en días anteriores, cuando aún Saúl era rey, tú eras quien sacabas y quien volvías a Israel, a traer a Israel a Dios. Y Dios te dijo: tú acamparás a mi pueblo Israel y serás el caudillo de mi pueblo Israel. Amén. Dice el versículo 3. Cuando los ancianos de Israel fueron ante el rey en Hebrón, David concertó un pacto en Hebrón delante del Señor.
y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra del Señor dada por Samuel. Amén. O sea, David es proclamado rey ¿de qué? De Israel. Entonces todo Israel se congregó ante David en Hebrón para decir, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya, porque en días anteriores, cuando aún Saúl era rey, tú eras quien sacabas y quien volvías a traer a Israel. Y Yahweh, tu Elohim, te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás el que dirija a Israel. Cuando los ancianos de Israel fueron ante el rey de Hebrón, David hizo un pacto, escuchen bien, en Hebrón delante de Yahweh, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Yahweh dada por Samuel. David fue ungido por rey, pero a mí me impacta mucho este pedacito y quiero hacer un énfasis de que había rey, Sí. pero no tenían profeta, no tenían ungido. Y el Señor en su sabiduría lo que hizo fue hacer lo siguiente. Él tomó ¿a quién? A David como rey, ¿cierto? Pero tenía que ser un hombre temeroso de Dios. Un hombre que tuviera ese don, que oliera a oveja, mejor dicho, que peleara por su pueblo. Entonces, eso es lo que me encanta del rey David, porque el Señor no se equivoca cuando llama al servicio. Y no llamó a cualquiera, llamó a alguien que sabía la necesidad, escuchen bien, que sabía la necesidad del pueblo, pero no era rey, era el profeta. El pueblo, es que el pueblo es, nosotros como pueblo somos una bendición. Pedían rey, pero nunca pidieron un hombre temeroso a Dios. Y el Señor en su sabiduría lo que hizo fue que dar unas instrucciones y que ungieran ¿a quién? A David como rey. Lo que pasa, mi pastor, también hay que tener en cuenta en ese tiempo, los reyes de alrededor hacían manifestaciones. Entonces el pueblo de Israel, como no tenía rey, se sintieron celosos de lo que los demás tenían. Y no tenían en cuenta que el que estaba gobernando era el mismo Dios. Amén. Entonces, a veces la envidia o a veces el no valorar lo que se tiene en ese momento deja que uno vea a los demás o lo que están haciendo los demás, y ese es el gran error, mi pastor. Amén, amén. Ese es el problema. David dice a David que será que su rey. David es proclamado rey de Israel, pero porque el Señor lo proclama y lo establece así. Todo Israel se juntó a David. Antes de la muerte de Saúl, David huía de él. Ahora las tribus le buscaban. Interesante, ¿no? Claro. Tremendo, porque ahí dice que antes él huía de Saúl. Antes. Y Sí, ya era ungido como rey. antes, sí, señor. Ya era ungido como rey, pero huía del rey que había pedido el pueblo. Sí, amén. Porque fue que el pueblo lo pidió. Reitero. Exacto. Fue que algo que yo les pregunto esta mañana, ¿será que nosotros nos comportamos igual? ¿Qué pedimos? Por capricho. Deme, yo quiero esto, y lo tomo y asumo que Dios me lo dio, cuando Dios definitivamente no me lo ha dado. Entonces David nunca se apresuró o nunca apresuró su reinado. Dios a su tiempo puso todo en su lugar y el pueblo reconoció el llamado de Dios. Tú no te llamas porque tú dices que te llamas. Tú te llamas porque el Señor dice que te llamas. No apresures algo que no tienes que apresurar. No aceleres los tiempos cuando no los tienes que acelerar. No te posesiones cuando no te tienes que posesionar. No cantes gol cuando nunca lo has hecho. Así es. ¿Sí o no, pastor? Sí. Ahí, como dicen, el que no los ve, el que no los hace, los ve hacer. Es un adagio, ¿no? Pero a veces pensamos que por las emociones nos movemos y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios o esperando la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros tenemos alineado nuestro espíritu al espíritu de Dios, entonces dejamos de ser almáticos y empezamos a ver la relación personal de Dios con nosotros, como padre e hijo. Amén, amén. Entonces, mire, entonces, en ese momento David reinaba sobre Judá
pero no sobre todo Israel. Interesante, ¿no? Sí, señor. No tenía todo Dominio. el dominio, sobre todo en un pedacito. Sí, señor. Aquí quiero hacer un énfasis en cada uno de nosotros. ¿Será que nosotros gobernamos en todo? ¿O solo en pedacitos? ¿O quién nos gobierna? ¿O será que le queremos entregar pocas cosas al Señor y no dejamos que el Señor gobierne en todo nuestro interior, Que en no. todo nuestro ser? Amén. En todas las decisiones de hecho. Así es. ¿Mm? Entonces, en esos momentos David reinaba sobre Judá, pero no sobre todo Israel. En ese momento, acuérdense que ha sido muy claro. En ese momento, en ese instante. Entonces, en Hebrón, David se encontraba en Hebrón por voluntad de Dios, segunda de Samuel 2:3, pastor. Versículo 1. En ese momento se encontraba en Hebrón por voluntad de quién? De Dios, mas no por voluntad de él. ¿Notan la diferencia? Cuando nosotros asumimos, ¿sí? ¿Ya lo tienen, pastor? Sí, señor. El versículo 3 dice, también hizo subir David a sus hombres, los que habían estado con él, cada uno con su familia, y habitaron en la ciudad de Hebrón. Entonces, Hebrón era una ciudad que estaba en el centro del territorio de Judá. Desde ahí reinaba David sobre Judá. ¿De acuerdo? Desde ese lugar. Entonces, Hebrón es muy mencionada en la Biblia. Ahí sepultaron a los patriarcas y a sus esposas, con excepción de Raquel. Con excepción de Raquel. ¿De acuerdo? He aquí nosotros, dice un pedacito ahí, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Ahí donde el pueblo finalmente estaba unido y reconocía que eran hermanos, que eran uno solo. Interesante, ¿no? Hueso, carne, somos uno. El pueblo de Dios en este tiempo tiene que ser uno. Hablar el mismo lenguaje. No que los de allí, que los de allá. Qué lindo cuando Es hermoso. hay coinonía, cuando hacemos alianzas, cuando hablamos el mismo lenguaje. No quiero decir que es que tienen que hablar como yo hablo. No. Es el lenguaje del cielo. Hablamos de códigos, ¿de acuerdo? Es el mismo lenguaje. Lo que pasa es que unos lo interpretan de una manera y otros de otra, otros lo reciben de una manera y otros de otra. Amén. No debería ser así, porque la palabra del Señor dice que la palabra no es de interpretación personal, pero el espíritu sí sigue siendo el mismo. Amén. Sí, pastor, siga. Entonces yo pienso que deberíamos de llegar a la unidad perfecta con Dios, ¿no? Eso es lo que el Señor está diciéndonos en esta mañana, para que usted y yo seamos el pueblo de Dios y podamos llevar a cabo ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y para el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para el pueblo de Dios. Así es. Entonces, tenían que reconocer que eran ¿qué? Hermanos. ¿Será que nosotros sí vemos a los demás como hermanos? ¿Será que si vemos a los de allí como hermanos? Usted reconoce, es más, a veces vemos más a los de afuera como hermanos que a los mismos de adentro. Y no debería ser así, cuando deberíamos de ver primero a los de adentro como hermanos para poder ver los de afuera. Entonces dice en Deuteronomio 17:15, dice la palabra, ¿la tiene ahí, pastor? Sí, claro. Dice, solamente podrás poner rey sobre ti aquel que Yahweh, tu Dios, haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Ahí el Señor le está indicando obediencia al Señor. Como el Señor da la instrucción, así tengo que ejecutarla. Amén. Así tengo que hacerla. El Señor no me va a direccionar de una manera incorrecta. Todo lo que viene direccionado de parte de Dios es de una manera responsable y correcta, no incorrecta. El Señor no quiere maltratarnos. Lo que nos tiene es bendecir. Los únicos que se maltratan somos nosotros a causa de la desobediencia, ¿no? Cuando no somos obedientes, pues simplemente pasan estas cosas. Entonces aquí está indicando obediencia a Dios. Punto. Indica obediencia a Dios. ¿De acuerdo? Desafortunadamente tuvieron que pasar por mucho dolor para que pudieran reconocer que eran uno solo. Ahí dice, pero es que a mí me encanta cuando el Señor dice que es necesario que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones.
para que se hagan manifiestos los que han de ser aprobados. Para que se hagan manifiestos los que han de ser aprobados. A veces es necesario. Yo pienso que el Señor oportunamente en ese instante, él permitió todas esas cosas, pero para que hubiera el poder de qué? Del acuerdo. Amén. Amén. Si nos damos cuenta, mi pastor y hermanos amados, en esta mañana, siempre el Señor ha querido que hablemos el mismo idioma, el idioma del cielo. Y siempre me trae a la memoria el Espíritu Santo de que el idioma del cielo es la adoración. Amén. Adoración. Porque acuérdense que en Apocalipsis dice que los 24 ancianos y toda la multitud siempre, las 24 horas, cantan santo, santo, santo. Ese es el lenguaje del cielo, mi amado. Y cuando nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pues inmediatamente necesitamos entender lo que dice en Juan, que este es el tiempo en que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, mi pastor. Pues vuelve y juega, ¿no? Desafortunadamente así tenemos que pasar por dolor. ¿Para qué? Para que podamos reconocer que somos uno solo. Que es que no es el de allí, que es el de allá. Mejor dicho, estamos viviendo un tiempo en el que hay que ponernos a cuentas con todos. Con todos. ¿De acuerdo? Con todos tenemos que ponernos de a cuentas. Entonces, no espera que el dolor y el sufrimiento abran sus ojos a la voluntad de Dios. Hágalo ahora mismo sin dolor. No hay que esperar los chichones. Hagámoslo por voluntad propia. No esperemos que hay cosas nos cojan y nos den duro. ¿Por qué? Porque vivo aferrado ¿qué? Al dolor. Exacto. No hay que esperar que nos trituren, sino que la revelación esté en nuestras vidas, ¿no? La revelación es diaria, la comunión con Dios. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, eso no quiere decir que no vayan a pasar problemas o dificultades. No, 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 no. Porque es que la palabra lo dice, que en el mundo recibiremos aflicción. Pero confiemos, porque el Señor ya venció. Amén. Ya venció. Así es. Lo que pasa es que no entendemos que ya venció. Así es. Israel pudieron haber elegido otra persona como rey, pero eligieron a David. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué eligieron a David. Primero, era su hermano, como lo dice en el versículo 1, ¿no? Sí. Era su hermano. Alguien de ahí, de la comarca, como se dice, ¿no? Alguien del mismo vínculo. Segunda, pastor. La segunda dice que aun cuando Saúl reinaba, David los protegía, o sea, al pueblo de Israel. Y esto me hace entender, mi amado, quién está a nuestro alrededor, quiénes son nuestros escuderos, quiénes son nuestros coequiperos, nuestro coequipero, sí, amén, amén. Nuestro equipo. Se dice que nosotros debemos trabajar en unidad para un solo propósito, engrandecer el reino de los cielos. Amén, amén. Es solamente sí, eso. Yo creo que nosotros ya debemos de quitarnos los títulos. De verdad que los títulos aquí no valen. Pues sí, son logros, claro que sí. Pero en la obra del Señor nosotros tenemos que lanzar nuestras coronas para que la gloria le pertenezca solamente a Él. Para que Él, sí, amén. Dice el tercero, Dios les había dicho que David sería quien los gobernaría. Pero antes de que los gobernara, lo que hizo fue ¿qué? Proteger. Protegerlos. Y en esa protección, mi amado, yo miro que el Señor no se equivocó, o nunca se ha equivocado, cuando le dijo a Samuel, me he provisto un hombre conforme a mi corazón. Amén. Y ese conforme a mi corazón quiere decir que el Señor siempre nos ha protegido, mi amado. Amén, amén. Entonces, en esa protección divina, el Señor quiere que tú y yo seamos aquí en la tierra sus brazos, para que podamos proteger a otros. Amén, amén, amén. Entonces, David es ungido rey de Israel. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Con este versículo, la promesa de Dios sobre David se cumple en el versículo 3 de Crónicas 11. Primera de Crónicas 11, versículo 3. Ahí podemos corroborar eso. Dice, aunque como hermano David llegó a flaquear, se mantuvo firme a la promesa de Dios y ahora cosecha lo sembrado. Escuchen bien, no porque estoy garroteado,
no porque estoy cansado. Mi deber es orar, proteger, salvaguardar por encima de cualquier situación en la que estemos. Mejor dicho, sus prioridades pasarían a un segundo plano. Dele prioridad a lo que el Señor le está encomendando esta mañana. Cuide lo que el Señor le entregó. Porque desde ahí, si no cuida lo que el Señor le entrega, no está preparado para gobernar sobre lo que el Señor le quiere entregar. Tal vez el Señor esta es la catapulta, la excusa perfecta que le está usando para que nosotros entendamos de que debemos de esperar los tiempos del Señor para que la palabra se cumpla. Amén. Amén. ¿Qué dice, pastor? Bueno, mi pastor, aquí dice el versículo 3, dice: cuando los ancianos de Israel fueron ante el rey en Hebrón, David concertó un pacto en Hebrón delante de Yahweh y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Yahweh dada por Israel. Y en este caso yo quiero apuntar, mi amado, que cuando es uno un buen líder, Amén. llega a ser un buen rey. Buenísimo, ¿no? Claro, un buen segundo siempre será un buen primero. Amén. Entonces, si yo no le cuido la espalda a alguien, a mi líder, a mi pastor, pues, ¿cómo voy a recibir esa honra? Y escucho una frase que tú recibes la unción que honras. Tú recibes la unción que honras. Si tú honras a un profeta, pues unción de profeta recibirás. Amén. Si honras a tu pastor, Al de honra, honra. honras y recibes lo que él tiene. Al de honra, Así honra. es sencillo. Esa es la única manera de recibir un legado, ¿no? Correcto. Si hablamos del legado, ahí es donde se desatan las cosas, se desatan los códigos. Bueno, ¿yo qué recibo a cambio? Nunca hagas algo para esperar algo a cambio. Hazlo porque simplemente hay que hacerlo. Obediencia. Escuchen, David lo que hizo fue escuchar la voz de Dios, obedecer, y el Señor lo puso sobre. En lo poco me eres fiel, en lo mucho Te pondré. y en lo mucho lo puso. Interesante, ¿no? Claro, mi pastor. Cabe apuntar, mi pastor, que el rey David, ya siendo ungido como rey, todavía reinaba Saúl, pero a pesar de que Saúl estaba haciendo cosas que no eran, pues David siempre respetó esa unción. Sí, nunca pasó por encima Que a nosotros el Señor nos ayude a tratar de ser buenos coequiperos, así no estén haciendo las cosas correctas. Ellos tienen que dar cuentas con Dios. Amén. Amén. Cada uno tiene una responsabilidad, pero también usted en oración puede decir: pastor, Padre, yo te pido por esta persona que creo que no está haciendo las cosas bien. Revélate. Amén, amén. Escuchen bien el punto que les acabé de dar. O sea, David como humano, Oh. como humano, su naturaleza humana es pecaminosa. O sea, que llegó a ¿qué? A flaquear. Escuchen bien, no porque alguien se cae porque es un hombre de Dios, entonces no es que la vayamos a caer encima. No. Es porque es un ser humano, flaquea, tiene sus luchas, tiene sus quebrantos. Amén. Pero lo único que mantuvo a David para que no se alejara de eso es que se mantuvo en la promesa que Dios, Wow. porque en él ya estaba cosechado, en él ya estaba. Mantenerse es el problema. Amén. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes, mi pastor. Yo creo que esto ha hecho una realidad en mi vida, mantenerla en mi corazón, la promesa que un día el Señor me dio. A mantenerla, sí, O señor. sea, mantenerla. No importa si hemos fallado. Yo sé que así como tú has fallado, yo he fallado. Pero mire que mantener la promesa a pesar de nos lleva siempre al propósito divino de Dios. Amén, amén, amén. Escuchen bien esto. A veces, escuchen bien, a veces el camino a la bendición es largo, pero no debemos desmayar para obtener lo prometido. No desmayemos. Así pensemos que, que esto es muy largo. Yo sé que aquí hablo con muchos hombres y mujeres llamados por el Señor. Algunos que están ejerciendo, otros que quieren ejercer, otros que quieren tomar la decisión. Pero no hay que desmayar.
¿Para qué? Para que se pueda obtener la promesa. ¿La promesa cómo se obtiene? ¿Qué dice Gálatas 6:9? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo Lucas cosecharemos 3:23. si no desfallecemos. Sino que Si no desfallecemos. Póngale cuidado, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. el camino es largo, pero si no desmayamos, obtendremos ¿qué? La bendición, Lo prometido. la promesa. El Señor no es deudor de nadie, mejor dicho. Él no se queda con nada. Si Él Lo- prometió, Lo cumplirá. amén. Por encima de quien sea. Pero sabe, el poder del acuerdo debe estar acá. Desatemos esto en la casa, en la iglesia, donde nos congreguemos, donde recibamos palabra, donde tengamos interacción con personas, ahí donde debemos de tener el poder del acuerdo. No los de Pablo, no los de Silas. ¿Mm? David es un tipo del Señor Jesucristo. Escuchen bien, ¿por qué? Dice en Lucas 3:23, pastor. Vamos a buscar Lucas 3:23. Lo que pasa es que estamos estrenando Biblia. Estamos Lucas. estrenando Biblia y esta Biblia textual es diferente. Lucas 3:23. Lucas 3:23 dice, Jesús mismo, al comenzar, tenía como 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José de Elí. Amén. Jesús mismo al comenzar tenía como 30 años. Al comenzar. No, o sea, todos pensamos eso en un momento. No, es que ya estoy muy viejo para estas vainas. No, yo no creo. Escuchen bien. Jesús empezó a los 30, ¿no? Sí. Siendo hijo. ¿Siendo qué? Hijo. Primero hay que ser ¿qué? Escuchen bien. Primero hay que ser ¿qué? Hijo. Y hemos hecho un énfasis en el que el Señor está llamando a hijos. No está llamando a tíos, abuelos, nada de esas vainas. Está llamando es a hijos. Y esta mañana le hablamos es a los hijos. El Señor viene es por hijos y le está hablando a cada uno de ustedes. Y se presentó como hijo. Jesús vino y se hizo hijo. Y cada uno de nosotros tenemos que presentar delante del trono como hijos. Porque cuando yo reconozco la paternidad, uy, ahí donde viene lo bueno, lo mejor. Termino con esto, pastor, y ya le doy la palabra. Tranquilo. Siendo hijo, según suponía, de José, de Elí, el Matat, de Leví, de Melquí, de Haná, de José, de Mataná, de Matatías, de Amós, de Aún, de Elcí, de Nagai, de Maat, de Matatías. Esa es la genealogía. Según, todos se presentaron como ¿qué? Como hijos. Como hijos. Y le hablo, vean, a una Lina, una Marisol, le hablo a un Tito, le hablo a un Edison, le hablo a una Erika, le hablo a cada uno de ustedes de los que nos están viendo. Amén, de Luisa, de Teresa, de Tito, de Nelson, de Lady, de Laura, de Luisa, de Gina, la casa Shaddai, qué bendición, la casa Shaddai. De cada uno de ustedes. Amén. Es como hijos. Hemos hecho un énfasis desde el año pasado. Hemos empezado a establecer de que tenemos que ser hijos. Que ya los hijos no hablan desde la crucifixión, hablan desde la resurrección. Los hijos entendidos hablan desde la ¿qué? Resurrección. Resurrección. Y desde la victoria. Exacto. Amén. Gracias, pastor. Eso es lo que estamos rescatando en la iglesia del Señor, porque ya no estamos hablando de un pasado, sino de un presente glorioso, de un eterno presente, ¿no, mi pastor? Es un eterno presente. Y nosotros queremos entrar en esa eternidad de la presencia de Dios, porque ahí lo tenemos todo. Esos son los códigos. Lo que dice Gálatas 6, eso es un código. No nos cansemos de hacer el bien, porque del bien que hemos sembrado lo recibiremos si no desmayamos. Amén. Hay muchas personas, mi espíritu lo siente, que hay muchas personas que están sin querer nada, que ya no quieren nada, que han claudicado. Pero yo creo que esas personas en este tiempo necesitan tener una revelación del Padre,
para que se sientan como hijos. No importa si tú fallaste, no importa si estás pasando una situación difícil, sigue siendo hijo, sigue siendo hija y recibe la herencia del Padre. Amén. Reciben. David es un tipo del Señor Jesucristo, sí. Los dos comenzaron su ministerio público a los 30 años. Imagínense, algo que los hace como parecidos en muchas cosas. Es un tipo del Señor Jesucristo. Más tarde David reinaría desde Jerusalén por 33 años. ¿Y cuánto fue la vida del Señor Jesucristo? 33 aquí en la tierra. ¡Úpale! ¿Cuánto tiempo ejerció el ministerio del Señor Jesucristo? Digámoslo. 3 años. 3 años, pero vivió 33. Pero hay otras cositas que hay que ver, mi pastor. Yo creo que el Señor Jesús, desde el momento que nació, Él hizo milagros. Porque a eso lo mandó el Padre. Hay cosas hechos de Jesús que no están contados en la Biblia. Porque el último versículo del capítulo de Juan 16, 21-16 creo que dice que si se escribieran una a una todas las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, no cabrían en la tierra tantos libros. Debió haber sido mucho. Yo, Total. no, pues con eso lo está diciendo todo. Claro. Demasiado. Vea, David toma fortaleza de Sión. ¿De acuerdo? Eso está en el 11:4-9 ¿de qué? De primera de Crónicas. ¿De acuerdo? Entonces, se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Jerusalén, ciudad de poder de los que, de los jebuseos. ¿Qué dice, pastor? ¿Del 4 al 9? Sí, señor. Dice, entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Pero David capturó, dice ahí, capturó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde el terraplén hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad y David se engrandecía cada vez más porque Yahweh Sabaoth estaba con él. Tremendo, ¿no? David se fue con todo Israel, ¿con todo qué? Israel. Esta mañana el Señor está hablándole a todo Israel. Amén. Váyase con su comarca. Vamos a conquistar. Vamos a ir a tomar lo que el enemigo nos ha quitado. Vamos a ir a tomar es posesión. Porque está en poder de ¿quién? De otros. Y es el tiempo de que vayamos nosotros a tomar posesión de la promesa que el Señor nos está dando. En el 27 de diciembre del año pasado, nosotros hicimos un acto profético. Salimos de Babilonia, ¿cierto? Salimos de la esclavitud, pero entramos en puertas de justicia y entramos al trono, al reino, pero como hijos. Pero primero tenemos que soltar antes de entrar. Suelta antes de tomar posesión de algo. No puedes entrar teniendo chichones. Amén. Y a veces pegado de cosas, pastor. Me hace acordar del hombre que partió para a la presencia del Señor y fue al cielo. Entonces el Señor le dijo, bienvenido al reino. Dice, Señor, yo quería traerte un presente, ¿por qué no me dejas ir a la tierra y que me lleven 2 ángeles y me traigan nuevamente? Entonces llegó a la casa, los llevaron los ángeles y resultó que el hombre se metió para la caja fuerte y sacó un poco de cosas y se las llevó para el cielo. Y cuando llegó allá al cielo, abrió el maletín y eran unos lingotes de oro. Y el Señor se queda diciendo, ¿y usted se fue a la tierra por asfalto? Porque el oro es el asfalto del cielo. O sea, a veces nosotros creemos tener las riquezas y a veces nos retienen esas riquezas, mi pastor. O como dice la palabra del Señor, que allí donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro y dónde está tu corazón? Es la pregunta, es el código de hoy.
imagínense, vea, hubo como un poder del acuerdo, ¿cierto? Lo primero que tenían que hacer era el poder del acuerdo y unificar ¿qué? El reino. Y eso tenía que ser importante. O sea, pongámonos de acuerdo, recuperemos, arreglemos cosas para ir a ¿qué? A recuperar lo perdido, la ciudad santa. ¿Qué es lo que hemos perdido? Pero necesitamos vernos como hermanos, hablar el mismo lenguaje para ir a la ciudad santa, a recuperar. Pero tenemos que ir recuperando poco a poco lo que se ha ido ¿qué? Perdiendo. Los jebuseos, sí señor, vivían porque Judá no pudo sacarlos. Escuchen bien, ellos vivían ahí porque nadie pudo sacarlos. ¿Quién vive o cuál es el problema que tienes que todavía vive y que nadie ha podido sacarlo? Escuché una palabra una vez del pastor Esaú. Decía que intrusos en la tierra, en tu tierra prometida. Amén, sí. Y la verdad, esta tierra la había prometido el Señor al pueblo de Israel. Pero vino Judá y no los pudo sacar. Pero llegó y dijo David que el que llegara ahí, amén, y mire, eso es darle autoridad a los líderes para que conquisten para el reino de los cielos. Y lo colocó por capitán y fue sacado y fue conquistado ese terreno. Ahora pregunto yo en esta mañana, ¿cuál es el jebuseo o cuál es el intruso en tu tierra prometida? ¿Tu esposo? ¿Tus riquezas? ¿Tus títulos? ¿A veces tus hijos? El conocimiento. El conocimiento. Sí, ¿Qué es lo que está estorbando para que yo habite mi tierra prometida? Lo que el Señor me dio. Se desaten los códigos. Tremendo. Se desaten los códigos. Amén, 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 amén. Entonces, le decía, no entrarás acá. En el versículo 5 dice, al ver David, los jebuseos pensaron que podían vencerlo como a Judá y a Benjamín. Eso pensaron ellos. Pero lo que no sabían ellos es que él no iba solo. Él iba con el más de los máses, con el Señor de señores. Esa era la gran diferencia. Ellos no entendían eso, o tal vez sí lo entendían, pero se hacían los de no, como pudimos con los demás, podemos con este. No. Yo no he visto al primero que yendo con el Señor a pelear haya perdido una batalla. Y no la ha perdido. Y nosotros, ustedes no son la excepción de perder batallas, porque no el Señor nos va a mandar a nuestras propias expensas. Él siempre va a ir con nosotros a la batalla, ¿no? Incluso llegaron a menospreciar a David y a su ejército, diciendo que los cojos y ciegos lo sacaran. Imagínense, es que eran groseros también. Sí, los minimizaron, ¿no? Sí. Ahí está mi pastor, mire, a veces nosotros nos dejamos. ¿Qué estamos escuchando? Y no solamente qué estamos escuchando, sino qué estamos dejando bajar a nuestro corazón. Entrar, sí, señor. Muy bien. Porque yo puedo escuchar muchas cosas, pero ¿qué estoy dejando bajar a mi corazón, mi pastor? Tú que nos escuchas en esta mañana, ¿qué estamos dejando bajar a nuestro corazón para que esa situación amargue nuestra existencia? Muchas veces a mí me pasó. Yo no le estoy diciendo que no puede pasar. Puede pasar. Igual a David le pasó. Así de que en su humanidad él flaqueaba, pero estaba siempre seguro de la promesa que el Señor le había hecho. Amén. Vea lo que dice Primera de Samuel, Segunda de Samuel 5:6. Dice la palabra. Segunda de Samuel 5:6. En Hebrón reinó de Judá 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 30 años sobre todo Israel y Judá. Y marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales habían hablado a David diciendo, no podrás estar aquí. Le habían dicho, no podrás estar aquí, pues hasta los ciegos y los cojos te rechazan. Wow. Habían palabras delante de él. Te rechazarían gritando, David no entrará aquí, pero David capturó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y en aquel día dijo David, todo aquel que quiera herir a los jebuseos suba por el acueducto y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales
el alma de David aborrece, por tanto el ciego y el cojo dijeron, no entrará en casa. Y habitó David en la ciudadela y fue llamada ciudad de David. Y desde el Milo hasta el centro de David edificó los alrededores de su propia casa. Y David se engendraría cada vez más porque Yahweh Elohim Sabaoth estaba con él. Y Erín, rey de Tiro, envió a embajadores a David como madera y cedro. Bueno, en fin, pero desen de cuenta que aquí ellos entendieron que David no iba solo, que David iba con el Padre, iba con el Eterno, iba con el mejor. Y nosotros tenemos que ir a esas peleas, a esas luchas, a ir a conquistar lo que tal vez muchos piensan que no hemos podido conquistar. Los que dicen que no puedes, hoy en el nombre del Señor Jesús, no va solo, va el Eterno, va el Elohim, va el que sí es. El Dios de los ejércitos. Amén. Hay peleas que no puedes pelear solo. Ponte de acuerdo, ora, clama, adora y verás que vas a encontrar respuestas. David tomó la fortaleza de Sión. Sión es una manera de nombrar a Jerusalén en la Biblia. Sión es una manera, pero la tomó. Amén. La tomó. Amén. Y yo creo que lo que su merced acaba de decir, no hay quien pueda luchar solo y vencer. Pero cuando tenemos al vencedor cambia la situación. Esa es la marca, ¿no?, de nosotros. Exacto. Entonces, dice la palabra, diga el débil fuerte soy. Y la verdad, básate en mi gracia, también dice el apóstol Pablo. Porque ahí en la debilidad es donde yo me fortalezco, dice el Señor. Entonces nosotros estamos aquí no en nuestras fuerzas, sino que el Señor es nuestro Rey y Salvador, nuestro Dios, el Salvador, el que trae fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Amén. No importa las amenazas, escuchen bien. En el nombre del Señor Jesús declaramos de que no importa cuán amenazados estemos. ¿Qué amenazas tenemos? Cada uno de nosotros lo sabemos. No me puedo dejar intimidar por esas amenazas, por lo que me asedia. No me puedo dejar intimidar, porque en el nombre del Señor Jesús hoy estamos creyendo que hoy viene libertad. Hoy vamos a tomar esas ciudades. Hoy vamos a hablar el mismo lenguaje. Hoy vamos a dejarnos de tonterías y vamos a caminar en fe. Vamos a caminar como hijos de Dios. Vamos a caminar como hijos de luz. Vamos a caminar, sí, aún así, si sepamos que el del lado está hablando de mí, no me voy a dejar intimidad. Todo lo llevo en batalla. Allá es donde conquistamos lo que tenemos que conquistar. Amén. Y yo recibo esa palabra hoy y le dejo esta palabra a su merced hoy. Mire qué intruso está en su tierra prometida. Y dice aquí, el que venciere será capitán. Hoy el Señor está subiendo de rango a muchos de nosotros. Amén. Porque yo sé que hay vencedores que vamos a dejar aquellas cosas que están quitando la promesa de Dios en nosotros. Esos habitantes que están ahí, esas cosas que nos están quitando la bendición. Y tú sabes con qué luchas. También Dios sabe las cosas con que tú luchas. Pero no es tuya la guerra, sino del Señor. Acuérdese, la palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel era perseguido por Faraón, el Señor le dijo, estos hombres que vas a ver hoy, no lo volverás a ver más. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que esa promesa es para ti y es para mí. Amén. Que estos intrusos que hoy están en tu tierra prometida, no los verás más. Pero si te paras y conquistas y sales de todos esos temores, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No se deje intimidar por amenazas del mundo y del diablo. Así es. Dios está seguro. Si estás con Dios, debes de estar seguro de que vas a vencer. Pero es la única manera. Si estoy seguro de quién va conmigo, de qué debo atemorizarme, de qué debo tener miedo. Y vea lo que David les decía, el que primero hiriera al Jebuseo. ¿Por qué lo hacía? Para motivarlos. El que primero, no, yo me le pego ahí. Listo, hágale. Yo voy a ser el primero que voy a herir porque es mi adversario, es mi enemigo. Pero es en batalla, escuchen bien. Es en batalla que tenemos que ir a pelear eso. No os quiero decir que usted va y coge a alguien y le dé en la cabeza, no, lo casque. No. Hay batallas que son en oración. Punto.
Ahí donde esas rodillas no van a mentir. Amén. Esas Amén. rodillas no van a mentir. Entonces, para motivar a su gente, David prometió hacer vencedor al capitán Así es. o hacerlo capitán. Así es. Mi pastor, quiero hablar acerca de que necesitamos delegar. Usted que es pastor de una congregación, empiece a formar gente que hable su mismo idioma. ¿Sabe cuál es su mismo idioma? La palabra. Cuando usted disipula a su pueblo, los ministra, los cuida, ellos van a trabajar para la obra. Así es de que esa obra no es suya, esa obra es de Dios. Capacite gente para que hable el mismo idioma del cielo. Y cuando hablen ese mismo idioma, usted no va a chocar con ellos porque están hablando el mismo idioma del Rey, de Reyes, del Señor de Señores. Entonces no tiene por qué haber celos, ni contiendas, ni... No, 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 no. Al contrario, si una persona con el corazón de Dios llega a su congregación, póngalo a trabajar. Amén, amén. Porque Él lo va a ayudar a crecer. Usted no puede crecer solo. Vea, pastor, apunto algo de lo que su merced está diciendo ahí. Ellos encontraron una manera de entrar. Y el Señor en esta mañana le va a dar estrategias o a Amén. ustedes Amén, o a amén. nosotros para ir a entrar y conquistar. Amén. Conquistar. Nos va a dar la estrategia de cómo la revelación no solamente llega acá ni acá, allá también llega, y el Señor va a dar estrategias Wow. de cómo Tremendo. entrar a ese lugar y derribar eso y conquistar esas ciudades amuralladas. Amén. Ellos se encontraron porque hubo acuerdo. Pero mire lo que pasa aquí, mi pastor, que lo dice el versículo 6, el versículo del 5:8. Dice que entraron por un acueducto. ¿Y para qué es el acueducto? Encontrar la manera de entrar. Pero ¿para qué se fue hecho ese acueducto, mi pastor? Para surtir agua. Es correcto. Ese acueducto estaba inválido. Hay muchas cosas en nuestra vida que se invalidan, que no están haciendo el propósito por el cual se hizo. Pero hoy el Señor da esa estrategia para llenar ese acueducto, no solamente de agua, sino de su misma presencia para conquistar lo inconquistable. Amén, 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 amén. Así es, así es. Es una estrategia del reino, es un código del cielo. Pero vea, voy a hablarle a muchos Joab. Hoy voy a hablarle a los Joab. ¿Quién era Joab? Joab era el hijo de Sarbia. Fue Vale. quien logró entrar primero y vencer a los jebuseos. Wow. Se ganó Tremendo. el título, se lo ganó, pero fue en batalla. Es tomar decisiones, es arriesgarse y decir, hágale, listo, hay que hacer esto de una. El primero tengo que ser yo. Así es. El primero debe ser usted. Hay que hacer tal cosa, hágale. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Vamos a Así es. evangelizar. Gracias, Amén. pastora. Digan amén. Amén. Sí, digamos amén. Gloria al Señor. Pero así donde podemos conquistar. Queremos ser bendecidos, pero toda bendición trae un esfuerzo. Toda bendición debe detonarse con algo. Yo quiero ser bendecido, sí, pero me toca esforzarme más. Mi pastor, cuando aquí dice la palabra del Señor, dice que Joab, hijo de Sarbia, fue quien logró entrar de primera, es porque iban muchos. Y dice que él logró entrar de primero, ¿sabe por qué? Porque él entendía el liderazgo que había en él. Y porque él entendía que ese liderazgo no venía solamente de él, sino que el rey, el todopoderoso, estaba con él. Amén, amén. Es que él sabía con quién iba. O sea, es que Claro. si yo tomo decisiones, caminar con Dios es eso. Es Saber con tomar quién voy. decisiones y saber con quién voy. Ahora la pregunta de hoy es, ¿con quién vas tú? Ya. ¿A quién has dejado en el camino? Yo me pongo a pensar y la verdad que lo que nos mantiene vivos y firmes en el Señor es la promesa que el Señor ha hecho sobre nosotros. No porque tengamos capacidades, porque esas capacidades el mismo Dios nos las ha dado a ti y a mí.
Entonces necesitamos entrar en el acuerdo del Padre para que se haga manifiesto lo que Dios va a hacer en este tiempo para la iglesia. Amén, amén. Desen de cuenta que Joab tomó un lugar, se le dio una posesión, Responsabilidad. pero también asumió una responsabilidad. Así es. No, o sea, quiero decir con esto de que no solamente es llegar y conquistar, llegar de primeras, sino es saber la responsabilidad que voy a asumir frente a lo que voy a tomar. ¿Mm? David sabía lo que hacía porque iba direccionado por el Señor. Él sabía que iba a tomar esa ciudad, sí, pero él sabía cuál era el propósito de irla a tomar, ¿de acuerdo? La tenía que hacer capital de Jerusalén, punto. O sea, había algo claro en él, él sabía qué tenía que hacer y por qué debía hacerlo. ¿Qué tenemos que ir a hacer y por qué tenemos que ir a hacerlo? ¿Cuántos temores hay todavía? Amén. Y sabe que mi pastor, David sabía que los jebuseos era una piedra en el zapato. Y esa piedra en el zapato, ¿qué hace una piedra en el zapato? Incomodar, fastidiar. Es algo que necesitamos parar, quitarnos el zapato, sacudirlo para sacar esa piedra. Entonces, David sabía que los jebuseos eran una piedra en el zapato, algo que estaba apartando el propósito de Dios en el pueblo de Israel. Por eso le dijo a los valientes. Y acuérdese quién eran los valientes de David, mi pastor. Los que estaban en la cueva de Adulán. Amén, amén. Sí, Los señor. endeudados, los amargados, los que estaban a punto de dejarlo todo. Esos eran los valientes de David. Ahora pregunto yo, ¿cuántos valientes de David hay acá? ¿Cuántos endeudados? ¿Cuántos amargados? ¿Cuántos que han perdido su propósito, que no quieren nada y se esconden de las circunstancias? Pero hoy Dios viene a decirte que tú eres un valiente, que te va a sacar con un propósito y que vas a ganar tu pelea con el Señor. Y Dios te va a levantar por el ADN que hay en ti, porque hay un ADN del cielo que está implantado en tu ADN. Amén. Que cuando haya una fusión, algo grande va a ocurrir. Algo poderoso va a ocurrir. Y declaramos que este año 2021 Amén. es año de respuestas del cielo. Para ti y para tu familia. Para mí y para mi familia. Amén, amén. Si quiere la victoria, asegúrese de estar al lado o del lado correcto. Si quieres la victoria, asegúrate de eso. De estar al lado del Señor, de Jehová de los ejércitos. Si quieres estar a conquistar, asegúrate de estar con las personas correctas. Si quieres conquistar, asegúrate de buscar la dirección correcta. Si quieres conquistar, asegúrate de estar a cuentas con el Señor. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. Le hablo a los valientes de David esta mañana. Le hablo a los valientes de David. A los valientes del Señor les hablo en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Y creemos que el Señor con esta palabra va a hacer algo en su vida y va a ser transformada. Para los que nos ven y para los que nos verán. Sabemos que vamos a ir a conquistar, pero el Señor nos va a dar las estrategias. No sea apresurado. El Señor en el descanso nos va a hablar, nos va a direccionar. Nos va a dar instrucciones. Nos va a dar instrucciones para ir a hacerlo. Estamos orando por lo siguiente, iglesia. Porque llega una conexión. Y el Señor tenía esa conexión que era el eterno, el Elohim. Era su vínculo con el Señor. Su cercanía con el Señor. A pesar de que David tenía muchas falencias como humano. Pero la relación con el Padre era única. Ese es el mejor contacto que tenemos. Mejoremos nuestra relación con el Padre y nuestra relación con los hermanos mejorará. Con la congregación, con la Grey, con los demás hermanos en Cristo. Las relaciones deben de mejorar, porque los tiempos están re malos y cada vez es más tenaz la situación que estamos viviendo. Por eso el Señor está diciendo de que tenemos que mirarnos como hermanos, Amén. que desatemos esos códigos. Ese código es la hermandad, uno.
hermandad. Y aquí lo dice el versículo en Primera de Crónicas 11:10. Dice, estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerlo rey, conforme a la palabra de Yahweh respecto a Israel. Amén. Cuando hay un propósito, Dios no unir personas, Dios une propósitos. Hay un propósito en el pastor que me encamina al cumplimiento de la palabra, de ese llamado. Hay un propósito en su vida que me va a ayudar a hacer el propósito de Dios, porque aquí yo no vengo a pastorearme solo. Dice la palabra del Señor, ay de los pastores que se pastorean a sí mismos. Ay. Ay, ay, ay. ¿Y sabe qué hace el trabajo del pastor? Quitarle las garrapatas a las ovejas, no solamente la lana. Quitarle las pulgas, las moscas, llenarle la cabeza de aceite, ungirlos. Porque ¿para qué se unge la cabeza de los animalitos? Para que las moscas no pongan sus huevos en ellas. Hay muchas personas que se están dejando llenar de chichones, como dice el pastor, porque hay muchas moscas que hacen leer el perfume del perfumista y dejan colocarse cosas en la cabeza, y es el pastor el que tiene que quitar, untarse las manos y quitar eso de sus ovejas. Mis amados, Dios viene a hacer algo especial este tiempo con nosotros. Con nosotros ya lo empezó a hacer. Y yo sé, como dice Isaías 35, dice, que el que anduviere por el camino del Señor, por torpe que sea, no tropezará. Mi amado. Amén. Termino con esto. De igual manera, sus valientes sin David no serían los mismos. ¿Por qué? Segunda Samuel 21:17 dice la palabra en esta versión. Pero Abisai, hijo de Sarbia, lo ayudó e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, no saldrás más con nosotros a batalla. Lo cuidaron. Lo iban a cuidar. Amén. Tremendo. Es un cuidado. Úpale. Tremendo. El compromiso de cuidarlo. No, tenemos que cuidar. No es que el rebendecido, no. Es porque era direccionado, porque ellos mismos tomaron la decisión. Wow, no vas a salir más con nosotros a batalla. No sea que se apague la antorcha de Israel. Él era la voz de ese lugar, porque el Señor le era la luz, amén, de ese lugar, porque el Señor así lo permitió. Eres luz en ese lugar, eres luz en tu casa. No permitas que esa antorcha se apague, que tu esposa, que tus hijos, que todos caminen con el Señor. Eso quisiéramos, pero no todos van a hablar el mismo lenguaje. Simplemente hay batallas que tengo que pelear, hay luchas que tengo que ganar. El Señor usa a ambos, tanto a ustedes como a nosotros, a nuestros hijos como a nosotros, y viceversa. El Señor necesita de ambos. Después de reconocer David ayuda divina, ahora reconoció la ayuda humana que Dios usó para el servicio. Wow. Ahí está el código que hoy está haciéndole despierto en su corazón y en su espíritu. Cuando usted reconoce la ayuda de Dios y reconoce la ayuda del hombre, ahí hay un equipo. Amén. Un equipo que va a levantar va a sacar cualquier intruso de esa tierra prometida. Pero unidos, mis amados, unámonos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Terminamos con esto, pastor. Reconozca que Dios usa a otros. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Reconozca que Dios usa a otras personas para salir adelante. Aún sin bueyes, el granero está vacío. El Señor va a usar a otras personas para salir adelante. No sea casa sola. No diga yo puedo solo. Nosotros no podemos llevar la congregación solos. No podemos. Necesitamos de ustedes. Y viceversa. El Señor usó a ambos.
Por eso hoy un llamado al servicio. Hoy convocamos a cada uno de ustedes, en el nombre del Señor Jesús, de que si en su corazón está de hablar el mismo lenguaje, lo invitamos a que nos ayude en la iglesia. Y se van a abrir las escuelas, ¿no, mi pastor? Algo maravilloso. Amén. Que nos ayude en la iglesia. O bien haciendo el aseo, a lo que nadie le gusta. O bien la alabanza. Hay muchas cosas para hacer en la iglesia. Hoy lo llamamos en el poder del acuerdo. En lo pequeño, el Señor se va a glorificar en lo grande. Detonan lo chiquito. Vamos a meternos por ese hueco donde entraron del acueducto a conquistar allá. Esa es la señal del Señor. Ese es el código. ¿Qué tengo que hacer? No me llega nada. Bueno, métase más con Dios. Reconozcamos que Dios usa a personas para salir adelante. Necesitamos de ustedes como de nosotros. Él va a abrir un acueducto para su vida. Amén. Donde pueda entrar con sus valientes y sacar el que está en su tierra prometida. Gloria al Señor. Entonces no me vas a salir con cuentos. Esos hombres de allá eran valientes, eran ordinarios, con muchos problemas, deudas. Pero el Dios de los ejércitos los exaltó. Así es. Porque dejaron sus trivialidades, sus problemas, su situación a un lado. Y listo, David, aquí estamos, vamos para adelante. Vamos a echarle ganas, vamos a ir a conquistar. Así es. ¿Cómo decir que los jebuseos, el caso quiénes son? Escuchen bien lo que se les metió aquí y aquí, esa pasión. Pero creemos en el Señor, que Él en lo poco van a ser fieles y en lo mucho los va a poner. Amén. El diccionario define la palabra valiente como alguien que se esfuerza, que es decidido y vigoroso. Eso define el diccionario. La palabra valiente. Esfuerzo, decisión y fortaleza. Amén. Esfuerzo, decisión y fortaleza. Gloria al Señor. Muchas gracias a todos, los bendecimos. Padre, hoy creemos que tú vienes a hacer en la congregación, Señor, y en cada una de las personas que nos ven, Rey. Hoy llamamos esos guerreros, esos valientes, Padre amado, que asisten llenos de problemas, de dificultades, Señor. Dale las fuerzas que ellos necesitan, que nosotros necesitamos para emprender, Señor. Que así tengamos problemas, deudas, situaciones A, B, C, D y Z, Señor. Pero en el nombre tuyo, Rey, hoy declaramos libertad, Señor. Hoy creemos que la pasión por servirte, por caminar contigo, Señor, esa pasión que tenemos hacia ti, Señor, que a veces no la expresamos de una manera elocuente o correcta, Señor, pero te pedimos perdón porque allí esos valientes eran igual que nosotros, Rey. Pero hoy creemos, Señor, que tú nos vas a capacitar, que nos vas a dar las estrategias, Señor, que nos pondremos de acuerdo, que desataremos, Señor, lo que nadie ha desatado, Señor, pero en el poder del acuerdo, Rey. Hoy desataremos ese código del poder del acuerdo en la unidad que tienes con la congregación y con nosotros, Señor, y con las demás iglesias, Rey. Hoy creemos, Señor, que tú nunca llegas tarde a la vida de nosotros, Rey, que hoy viniste en el momento indicado a la vida de cada uno de ellos y de nosotros. Por eso hoy establecemos esta palabra en el nombre del Señor Jesús, y que si siente en su corazón aquel que nos ve, yo he sentido desde hace mucho tiempo que hay personas que quieren trabajar con nosotros, Rey, pero sé tú respondiéndoles a ellos, Dios, el sentir, despierta ese sentir, que no hayan temores, Señor, que hayan decisiones, que es diferente, y una decisión determinará mi posición y definirá mi futuro en ti, Señor. Entonces hoy creemos, Padre amado, que algo va a pasar, que algo se detonó, algo se gestó en el mundo espiritual en el día de hoy, Señor, con esta palabra. En el nombre del Señor Jesús, te declaramos a ti, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro guerrero, como nuestro fuerte, como nuestra roca, Señor. Hoy sabemos que si el mundo está contra mí, conmigo, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si el mundo viene contra mí, tú estás conmigo, Señor. Pero contigo venceremos, Señor, y con el poder del acuerdo, Señor, porque ya no estaremos más solos, Señor, sino que cada uno de los que están aquí, Señor, y que nos verán, nos pondremos de acuerdo y conquistaremos lo inconquistable para muchos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Los bendecimos mucho. Creemos que el Señor va a hacer en su vida y en la de nosotros. Gracias, Padre, por esta mañana. Les contamos, iniciamos en las escuelas de sanidad interior. El 22 de junio le estaremos haciendo llegar la invitación, el 22 de enero, perdón, la invitación a cada uno de ustedes. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, los bendecimos mucho. Un abrazo. Chao, chao. No se les olvide compartir.
Chao, chao, bendiciones.